la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Cristóbal Buendía. Él es presidente del Observatorio de Movilidad de Quito. Abogado Buendía, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches. Siempre un gusto y un placer poder saludarla y a través suyo a quienes nos ven y nos escuchan. A sus órdenes. Abogado, pues retomamos ahora sí el sistema del pico y placa aquí en la ciudad capital. Sin embargo, pues el tráfico vehicular, según lo que hemos podido ver, se ha mantenido durante estos 2 días. Ha quedado esto en evidencia. Hace mucho tiempo que no parece que esta es la solución definitiva a los problemas de congestionamiento que se dan pues en la ciudad. Tenemos el pico y placa, viene rigiendo desde el año 2010 y tal vez funcionó sí en los primeros 3 años, pero luego de eso en realidad no se ha visto un descongestionamiento vehicular en la ciudad. ¿Hasta qué punto esta medida es efectiva y puede funcionar de manera aislada? Usted ha marcado con acierto la retrospectiva de tiempo de esta medida, ¿es verdad? Y yo quisiera añadir 2 elementos más. El primero, esta medida en el año 2010-2011, cuando fue tomada, Quito tenía alrededor de 350,000 a 400,000 vehículos. Hoy Quito tiene alrededor de 650,000 vehículos en su parque vehicular. Y adicionalmente, las alternativas o los mecanismos alternativos para que las personas puedan movilizarse y no sea en su vehículo particular, no existen. Son exactamente las mismas de hace 10 años atrás, con las mismas dificultades, con las mismas deficiencias. ¿Qué quiere decir eso? Que el pico y placa es una medida insuficiente, una medida caduca, dado que no es la solución per se. La solución per se para el tráfico, para el problema de movilidad en Quito, lo hemos dicho varias veces en sus micrófonos también, es el sistema integrado de transporte público. Pero se podría pensar que es la solución más fácil, simplemente restringir la circulación y luego de eso pues ya no tomar medidas que son realmente la raíz de este problema. Yo no le daría el tinte de solución. Fíjese usted, la tasa de vehicular no se ha disminuido, sigue estando entre alrededor del 4 al 6% anual. La tasa de ocupación vehicular sigue estando entre 1.2 y 1.4 personas por vehículo. Es decir, los indicadores de movilidad no han cambiado en lo absoluto, es decir, el pico y placa no ha incidido en absolutamente nada que no sea el incremento de las recaudaciones del sector del taxismo. Porque eso sí hay que destacar. A partir de la implementación del pico y placa, se registró un importante traslado de la demanda del transporte, digamos así, hacia el servicio de taxis, principalmente de las personas en las que tienen que realizar sus actividades y no tienen otro mecanismo para movilizarse, ¿no? Pero entonces, ¿qué se debería hacer en este caso? Porque usted lo mencionó hace un momento, el problema real está en el transporte público. ¿Qué hace falta? Vemos el metro, tal vez también debería apresurarse que entre en funcionamiento el metro de la ciudad para ver si con esto pues ya tenemos algún cambio. Así es, vamos hacia lo medular. Lo medular, el problema del tráfico de la ciudad, ¿cuál es? El transporte público. ¿Por qué? Porque la primera causa por las que las personas adquieren vehículos es por salir del transporte público, es por no utilizarlo, por lo deficiente, por lo indigno que es y por lo inseguro que es a momentos, ¿no es verdad? Entonces, resulta que la que debería ser la solución es la causa del problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? El ir hacia el efectivo sistema integrado de transporte, donde efectivamente el Metro de Quito sea uno de sus componentes verticales, pero en superficie, donde se va a manejar el 85% de la demanda, también existe una suerte de reorganización, de reordenamiento, que ya hoy está estipulado en una ordenanza, la ordenanza 17-2020, vigente desde diciembre del año 2020, pero que lamentablemente los bemoles políticos que ha tenido la ciudad no han permitido que esto siga su ritmo, siga avanzando y efectivamente logremos ya
el ver al transporte público como un sistema, ya no como un tema puntual o como un tema aislado. Ahora, usted mencionaba hace un momento algunos de los puntos por los cuales pues el transporte público no funciona aquí en nuestra ciudad. Uno de ellos, y que es un problema no solamente en la ciudad, sino en el país, es el tema de la inseguridad. Mucha gente pues obviamente no va a querer tomar un transporte público porque es peligroso. No hay la seguridad suficiente para que los ciudadanos prefieran movilizarse en este. Así es, el tema de la seguridad, el tema de los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje en el transporte público son excesivamente grandes. Entonces, estas son las aristas que se tendrían que atender. El dotar de seguridad en las estaciones, en las propias unidades, incorporar la tecnología a la operación del servicio de transporte público, que ya se lo estuvo haciendo. No hay que olvidar que ya existe un centro de control de la movilidad en donde las operadoras que firmaron una adenda y que participaron del concurso de rutas y frecuencias tienen la obligación de transmitir en línea, obviamente, todos y cada uno de los detalles de su operación, con identificación de cuáles son las avenidas por las que transitan, el cumplimiento de los indicadores técnicos, la identificación de quiénes son los conductores, etcétera, 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 y las condiciones en las que efectivamente, en el carácter mecánico me refiero, el vehículo está operando. Esto ya estuvo en marcha. Lamentablemente digo, este tema de la confrontación política que tuvo la ciudad hizo que muchos de estos procesos se detengan, entren en una suerte de letargo, y creemos que debería emprenderse en una norma, ojo, en una ley de la ciudad, vuelvo y repito, la ordenanza 17-2020, y efectivamente llevar adelante todos los procesos que, ojo, lo que también vislumbran es la posibilidad de la operación del Metro de Quito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de vías? Otro de los puntos que también puede complicar o sea, hacer que haya más congestionamiento vehicular en la ciudad es el mal estado en el cual se encuentran las vías. De alguna manera se debería tomar esto en cuenta para que haya pues mayor fluidez en el tráfico vehicular. Y además, otro punto es buscar tal vez rutas alternas. Correcto. El establecer una mejor utilización de las vías, el establecer una mejor condición de las vías. Eso es lo correcto. Establecer, por ejemplo, incentivos como el pool car, es decir, el fomentar que más personas utilicen los vehículos, por ejemplo, desde las extremidades de los valles hacia Quito, en el que, por ejemplo, esos vehículos con 3 o más ocupantes deberían estar exonerados de la restricción vehicular, por ejemplo. Generar incentivos. Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos eso? Mejoramos la ocupación vehicular, descongestionamos el servicio de transporte público y damos más fluidez al transporte. Por ejemplo, si a usted mañana le proponen que usted va a poder circular con su vehículo siempre y cuando usted transporte a 2 o 3 personas más, usted va de alguna u otra manera a buscar a esas personas que tengan orígenes y destinos y horarios similares para tener la posibilidad de desplazamiento. Esos son incentivos de carácter positivo que efectivamente, lamentablemente, hoy no se están tomando y se toma, vuelvo y repito, una medida caduca, aislada e insuficiente. En todo caso, el tema de la restricción se lo ha hecho ya no a lo largo de todo el día, sino pues tal cual se dice, pico y placa, es decir, en horas que se consideran pico. Estamos hablando que son los horarios de restricción de 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y luego nuevamente de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Considera usted que estos horarios han sido acertados en todo caso? Simple y sanamente lo que está sucediendo, y quienes nos ven y nos escuchan nos darán la razón, hace que los picos se desplacen a horarios diferentes. Hoy usted, por ejemplo, a las 10 de la mañana ve un tráfico igual o mayor que el que se tenía hace 10 años atrás, digámoslo así, en un horario de 7 u 8 de la mañana. ¿Qué es lo que hacen las personas que tienen la posibilidad de manejar sus horarios? Simplemente esperan a que este horario transcurra y efectivamente ocupan las vías, causando el congestionamiento que en estos 2 días ha sufrido la ciudad. Ojo, tenemos mediciones de aumentos de los tiempos de viaje en estos 2 días de aproximadamente entre el 15 y el 20%. ¿Qué quiere decir esto?
que hay personas que antes se demoraban, por ejemplo, 20 minutos o 30 minutos en trasladarse de un lugar a otro. Hoy los tiempos de viaje están entre los 35 y 40 minutos en los mismos trayectos. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución no está en la restricción o en la imposibilidad de utilizar el vehículo. No es por ahí. La solución está definitivamente en un tema integral, que es, vuelvo y repito, el sistema integrado de transporte. Es decir, esa es la realidad. Es decir, esto de ninguna forma va a funcionar así como se lo está disponiendo, digamos, de forma aislada, sin que hayan además otras medidas complementarias. Correcto. Otra medida, por ejemplo, el tema de dar fluidez a las vías, el tema de, por ejemplo, las famosas olas verdes. Hay avenidas, por ejemplo, la Galo Plaza, la Panamericana Norte, la Maldonado, la Mariscal Sucre en el sur, que tranquilamente con una adecuada gestión del tráfico, y me refiero a un adecuado manejo de los semáforos, tranquilamente podrían tener mayor fluidez y efectivamente podrían convertirse en vías que puedan permitir un mayor descongestionamiento. Las olas verdes en el mundo, en el Carmen, están vigentes desde hace más de 20 años. Los contraflujos, por ejemplo, más de 20 años otras ciudades lo vienen implementando. Bueno, lamentablemente de eso no se dice absolutamente nada y lo único que se hace es hacer un copy-paste, perdón, si es que soy respetuoso, pero un copy-paste de resoluciones de hace 10 años u 8 años que realmente no se compadecen con la realidad que hoy la ciudadanía vive. Usted hace un momento lo decía y hablaba de este tema de los semáforos y yo personalmente lo he vivido. Hay semáforos que pareciera que no están debidamente sincronizados, sino que están verdes y duran absolutamente nada y enseguida el siguiente semáforo está rojo y el otro está rojo en la siguiente cuadra y así no le da tiempo a seguir avanzando, como usted lo dijo hace un momento, con fluidez. Es importante que esto se lo pueda revisar. ¿Usted considera que es necesario que se haga esta sincronización en todos los semáforos que existen aquí en la ciudad? Que pareciera que no existe esto. El nombre exacto se llama gestión del tráfico. Quienes, los ingenieros de transporte, nos entenderán rápidamente. Es la gestión del tráfico. Y la gestión del tráfico se la realiza a partir de los implementos que la ciudad tiene, entre ellos el sistema de semáforos. Es un sistema que está instalado desde aproximadamente el año 2015 o 2016, que le costó a la ciudad nada más y nada menos que casi $25 millones el implementarlo. Eso está ya en funcionamiento, ya están en las calles y avenidas de la ciudad. Lamentablemente no existe un uso adecuado de este sistema para que permita, por ejemplo, en las horas pico, que tengan una mejor calibración entre las avenidas de mayor tráfico y las transversales de menor tráfico, en el que efectivamente existan fases semafóricas. Verde, de mayor tiempo en las calles donde hay más fluido o más tráfico, y restar estos tiempos de fase semafórica en las calles donde hay menor tráfico vehicular. Eso se llama gestión del transporte. Las famosas olas verdes, que es mientras yo voy circulando en cada transversal a cierta velocidad constante, va cambiando el semáforo a verde. ¿Es verdad? Tan simple como eso. Lamentablemente algo que es tan obvio y que ya tenemos la infraestructura para poderlo implementar, no se lo hace. Creo que esto es un respetuoso llamado, pero enérgico a la vez, a las autoridades para que efectivamente utilicen lo que la ciudad tiene y no nos aboquen a una situación de imposibilidad per se para trasladarnos a desarrollar nuestras actividades. ¿Cuál es el papel que juegan en esto los agentes de tránsito? Porque muchas veces ellos podrían también ayudar y no complicar que haya fluidez en el tráfico, en el tránsito vehicular. Yo digo que es absolutamente ninguno. El tema de la presencia de los agentes civiles de tránsito como elementos de gestión del tráfico está más allá que caduco. Vuelvo y repito, hoy los sistemas inteligentes o los sistemas de tecnología ya permiten el mirar la ciudad desde una lógica integral. ¿Por qué? Porque las calles es una red vial donde si usted tiene un problema en una vía, afecta al resto de vías. Entonces hay que articular al sistema semafórico justamente con miras a que esta red tenga fluidez. Y hasta se podría incorporar
como un elemento importantísimo, por ejemplo, para el tema de seguridad. Se puede rápidamente, como sucede en otras ciudades del mundo, gestionar a partir del manejo de las fases semafóricas cuando, por ejemplo, se produce un robo, cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, para dar descongestión en las zonas donde se produzcan conflictos o incidentes. Pero lamentablemente hoy tenemos un gran centro de gestión de la movilidad que está ubicado en el norte de la ciudad, exactamente en el sector de San Pedro Claver, total y completamente subutilizado. Creo que podría allí estar una muy importante alternativa para, de una u otra manera, complementar estas medidas de restricción que lamentablemente, vuelvo y repito, son insuficientes. Hemos analizado en muy breves rasgos algunos de los puntos, de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta como medidas complementarias a esta restricción vehicular, al menos inicialmente. ¿Qué se puede hacer para que las autoridades nos escuchen de alguna manera y que esto sea analizado? El participar de este tipo de espacios. Por ejemplo, desarrollar actividades como las que vamos a desarrollar, y si usted me permite anunciarlo, el día domingo, 7 de noviembre a las 11 de la mañana, nos vamos a reunir alrededor de 35 organizaciones de sociedad civil, trabajadores, estudiantes, barrios, amas de casa, algunos operadores de transporte en el Coliseo de Calacalí a las 11 de la mañana, y vamos a dialogar y vamos a tomar decisiones. Principalmente, ¿para qué? Para proponer a la autoridad el que, por ejemplo, se cumpla con la ley, me refiero a la ordenanza 17-2020, que dejemos este letargo atrás, ya el conflicto político terminó, y también para hacer una suerte de vigilancia y control social sobre las responsabilidades que los funcionarios tienen, como por ejemplo este tema de los semáforos, como por ejemplo el tema de la actuación de la Secretaría de Movilidad en este sentido. Creo que estas son las actividades que efectivamente nosotros, como quienes sufrimos del problema todos los días, tenemos que involucrarnos, tenemos que gestionar y exigir de las autoridades que efectivamente puedan cumplir su rol y facilitar y proponer y estar siempre a las órdenes para que efectivamente esto se pueda llevar adelante en el menor tiempo posible. Importante esto que me acaba usted de decir, que hayan estas reuniones para que existan propuestas válidas para que sean tomadas en cuenta por las autoridades y que finalmente se pueda hacer algo que sea verdaderamente eficiente para mejorar el que no haya congestión vehicular aquí en la ciudad de Quito, mejorar el tránsito vehicular aquí en la ciudad, que es tan necesario. Como lo dijimos hace un momento, tenemos esta medida hace ya más de 10 años y hasta el momento no vemos que funcione de manera significativa como una medida aislada. Se deben tomar otras medidas, se debe analizar qué hacer para que hayan soluciones reales, integrales, para evitar que haya más congestionamiento vehicular. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Le agradecido soy yo, a sus órdenes. Buen fin de semana. Lo mismo para usted.